Jesús enseña y le enseña a los discípulos a orar. Todo parte de una pregunta que en este texto no aparece, pero que uno de sus discípulos le dice: Señor, enséñanos a orar, como Juan Bautista enseñó a orar a sus discípulos. Entonces Jesús les dice: bueno, cuando oren, no hagan como aquellos que hablan tanto, como queriéndole contar a Dios la vida, y porque mucho hablan creen que por eso van a ser escuchados. Para hablar con Dios hay que hablar con sencillez y con el corazón. Y ahí nos enseñó el Padre Nuestro, que es el resumen, es una hermosa y bella oración donde tanto dice con tan pocas palabras. Sobre todo poniéndola a Dios Padre, eso hacía Jesús siempre, poniéndola a Dios Padre como lo primero, a quien nos tenemos que dirigir, a quien tenemos que amar, a quien tenemos que servir, a quien le damos gloria, honor, poder y alabanza, porque es nuestro Padre Salvador, que en Jesús nos trajo la vida nueva. Allí el Padre Nuestro, de alguna manera, entonces resume en estas palabras, que no son tantas y que nosotros ya tenemos tan grabadas en el corazón, resume una oración de alabanza, de petición, de reconocimiento, ¿no? Inclusive hasta nos invita a un compromiso. Fíjense cómo termina el texto que escuchábamos, ¿no? Cuando termina el Padre Nuestro diciendo: no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal, y un poquito antes: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos también. Jesús dice, remata y dice: si ustedes perdonan, serán perdonados, pero si no perdonan, no esperen perdón. No porque Dios, yo siempre creo esto, no porque Dios no nos quiera perdonar, sino porque el que no perdona es porque tiene un corazón cerrado, bloqueado por rencores, odios o por lo que cada uno quiera llamarle, resentimientos. Y esa realidad triste de la persona que no le permite perdonar, no le permite experimentar perdón tampoco. Porque quien se sabe perdonado y amado va a amar y a perdonar. Pero quien se cierra en su resentimiento, odios y rencores, no puede gustar el perdón de Dios. No puede gustar la misericordia de Dios. No porque Dios no se la dé, sino porque Él se cierra a ella. ¿Se entiende? Esto es muy importante entenderlo así. Porque a veces uno puede interpretar la cosa mal. Si no perdonan, el Padre no los perdonará. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estas personas se van al infierno. A veces es lo primero que pasa por la cabeza. Y no se trata de eso. Sino se trata de que el que no perdona se pierde la alegría de la libertad en el amor. Fíjense que el Señor nos enseñó que no hay amor más grande que dar la vida. Y Jesús en la cruz dijo: Padre, perdónalos. Agonizando, ya casi con el último hálito de vida, pronunció esas palabras en la cruz ante sus verdugos, manifestando la misericordia del Padre en Él, que agonizaba y moría por nosotros, que daba hasta su última gota de sangre para perdonarnos. Entonces, ¿dónde está la raíz del cristiano? ¿Dónde está la esencia de la vivencia cristiana? En el amor y en el perdón. Por eso se nos hace tan difícil entender, y es lógico que así sea, cuando personas que se llaman cristianas viven sembrando rencores, broncas, divisiones, odios, indiferencias, sectarismos y cosas así, ¿no? Es difícil de entender. Lo único que uno puede comprender al ver estas realidades es decir: esta persona no está entendiendo lo que dice ser, lo que dice creer. Porque no alcanza con decir: Señor, yo creo en vos, yo soy cristiano, yo me bauticé, yo voy a misa, yo rezo. No alcanza con eso si eso no está demostrado justamente en lo más radical y profundo de una vida cristiana, que es el perdón, que es el amor misericordioso por el otro, hasta dar la vida por el otro, aunque el otro no piense como yo. Y no importa que el otro no piense como yo. Yo tampoco puedo no pensar como el otro, pero sí pienso como Dios, porque siento como Dios. De eso se trata. Y cuando uno comprende este mensaje, ahí es donde empieza uno a hacer un vuelco en la vida, la gran conversión.
Y ahí sí somos profetas, profetas del amor de Dios, profetas del Dios misericordioso, que es capaz de comprender y perdonar aún a aquel que te agrede, aquel que te persigue, aquel que te hace daño, te difama, te lastima, pero siempre desde Dios. Por eso yo creo que al escuchar este evangelio y al comprender que todos somos llamados a vivir esta misión profética, ¿no?, a continuar con nuestra vida la obra de Dios, de la salvación, podemos pedirle en esta misa al Señor: Señor, haz de mí un instrumento de tu misericordia y libera mi corazón de toda bronca, rencor. Vení a perdonar en mí, vení a amar en mí, Señor, porque yo solo no puedo, soy tan limitado, tan frágil. Pero vení vos a amar en mí, Señor, para que yo pueda reproducir en mí la imagen de Cristo que dio la vida, porque para eso he sido llamado, para eso he sido creado, para eso he sido constituido por el bautismo en otro Cristo en el mundo. Señor, que yo pueda vivir entonces plenamente mi vocación y así experimentar en lo más profundo de mi ser el gozo, la alegría y la paz, que nada ni nadie jamás me podrán arrebatar. Al contrario, cuando uno ama en Dios, cuando uno se sabe amado por Dios y puede así transmitir esa gracia a los otros, es una persona libre y feliz. Y ya está tocando el cielo con las manos, aunque a su alrededor las cosas no sean como uno esperara. Porque siempre digo lo mismo y así es: el mundo fue, es y será lo que es. No esperemos de un mundo que cambie. Nosotros somos los que tenemos que dejarnos cambiar por Dios y dejar nosotros en nuestro camino de cada día la realidad que nos toca vivir un poquito mejor de lo que la encontramos. Y esto se da justamente en la medida en que lo dejamos a Dios obrar a través mío. No quiero obrar yo, Señor, no quiero ser yo, quiero que vos a través mío seas vos. Yo quiero ser tu instrumento, como fueron tus profetas, como lo es Jesús. Un instrumento de amor. Pidamos esta gracia, que es la más hermosa de todas, porque es hacer viva la presencia de Dios. Puede haber gracia y alegría más grande y misión más maravillosa en este mundo que yo sea signo de la presencia de Dios aquí en el mundo donde me toque estar. No, obviamente, y está comprobado, porque cuando uno vive esa experiencia es rico en todo sentido, goza. Y aunque esto a veces traiga como consecuencia, ya les digo, la falta de aceptación de los otros, porque a veces un buen cristiano molesta, y si molesta te rechaza. Problema de ellos. Nadie podrá quitarme el gozo y la paz que me da saberme amado por mi Señor y ser instrumento de su amor y su misericordia hacia los demás, en el servicio cotidiano de mi vida que se entrega con sencillez y humildad. Nada más. Lo demás lo hace el Señor. Demos gracias al Señor, pidamos esta gracia para todos y cada uno de nosotros, para todos los que estamos celebrando esta Eucaristía, aquí en el templo, allí en casa, donde nos encontremos, celebrar el don de la vida, el don del amor, esta esencia de mi vida, esta vocación recibida, esta identidad de saberme habitado por el Señor. Celebremos con alegría y agradecimiento, aunque a veces nos toque atravesar momentos duros, como el que puede mucha gente estar atravesando en distintas realidades, sobre todo cuando ya la salud no es la misma, cuando el cuerpo no es el mismo, cuando ya los achaques de los años nos limiten físicamente y nos sentimos impotentes y hasta tristes a veces por eso. Bueno, aún así no importa. Aún así el Señor está obrando a través tuyo, porque siempre en la vida, aunque nos toque por pasar etapas, en cada etapa de la vida, el Señor está obrando. Y está la etapa del hacer, en la juventud y en el despliegue de la vitalidad, pero también está la etapa de la oración, que es un gran servicio, que aquellas personas que físicamente ya no pueden hacer mucho porque están limitados realmente en su cuerpo, sin embargo en su oración, en su fe,
en esa sabiduría que supieron cosechar a lo largo de los años y que saben transmitir con amor a los demás, rezando por tantas necesidades, por tantos hermanos, por la misma iglesia, por su comunidad. Están haciendo realmente una misión profética maravillosa, porque esta es la etapa de tu vida que Dios te pide, vivirla ahí. Lo otro ya pasó. No hay que añorar lo que va pasando, sino hay que mirar siempre para adelante. Ay, cuando yo podía. Bueno, ahora podés otra cosa. Ahora tenés más tiempo para esto que antes no tenías. Dejá que los jóvenes transpiren la camiseta. Vos transpirá el corazón, rezando con entusiasmo cada día por las necesidades que hay en el mundo. Eso es. Pidamos al Señor entonces esta gracia junto a María que nos renueva con su amor maternal. Que así sea. Que así sea.